Sí, buenas tardes con todos. Vamos a cambiar totalmente de tema. Con todo el respeto que le tengo a la etnografía, pero vamos a tratar de hablar de otro tema que es la prospectiva. Entonces, esto se da en el marco de una investigación que se está haciendo en Flaxo sobre la prospectiva del Ecuador. Es un enfoque nacional hacia el año 2030. Entonces, lo primero que quiero decir es, para aquellos que no son ecuatorianos, desde que de alguna manera el ejercicio prospectivo que queremos realizar en Flaxo es un ejercicio que yo considero indispensable para la sanidad mental del conjunto de ecuatorianos. Y eso lo explico diciendo que, para aquellos que no lo son, porque la coyuntura ecuatoriana en este momento es un elemento fundamental de toda conversación, reflexión, acción y yo diría que hasta meditación de los ecuatorianos. Entonces, la definición que le estamos dando al asunto de la prospectiva estratégica es de que estamos fuera de la coyuntura, y eso, para que nos entiendan, quiere decir el momento que el señor Rafael Correa ya no sea presidente del Ecuador. Entonces, existe ese mundo, es posible que ese mundo exista, y entonces hay que hacer un esfuerzo. Se ríen, pero es bien real. Hay que hacer un esfuerzo para poder imaginar el mundo después de. Ese es el primer elemento, ¿no? Me parece que era indispensable aclararlo porque he tenido en la medida que hemos estado trabajando y hemos estado, ya verán después en los métodos, hemos estado entrevistando a gente. Cuesta mucho que esa reflexión se haga en esas condiciones, en condiciones de post-correísmo. Segundo, no sé cuánto conocen ustedes de la prospectiva, pero vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿no? Y muy sintético. Entonces, lo primero es saber que hay como dos grandes escuelas en el tema de la prospectiva. Es más, la prospectiva ha sido calificada y se discute si es ciencia o no es ciencia. Es más, los franceses dicen que es una no ciencia. Entonces vamos a partir desde la perspectiva de que la prospectiva, como trabaja a futuro, de alguna manera está ligada a imágenes y a métodos que tienen que ver con lo imaginario, y por lo tanto no estamos trabajando sobre lo real, estamos trabajando sobre lo que pueda pasar o lo que debe pasar o lo que a lo mejor pasa. Entonces, en las dos escuelas, muy rápidamente, la primera tiene su origen en Estados Unidos y en la posguerra, y por lo tanto la prospectiva tiene una especie de matriz que viene de la inteligencia militar. Es a través de la inteligencia militar que se comienza a desarrollar los métodos y los trabajos de previsión en términos de evitar o inclusive planificar actos bélicos. Y entonces la escuela norteamericana en especial tiene una tendencia muy marcada por esa perspectiva misma militar a la previsión y no tanto al estudio de prospectivas estratégicas. La previsión, por lo tanto, tiene que ver con proyecciones modélicas, es decir, el desarrollo de modelos matemáticos que permitan hacer previsiones más o menos específicas sobre temas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Les doy estas dos palabras del foresight y el forecasting, que son los elementos esenciales de la escuela norteamericana y angloamericana, diría yo, de la prospectiva. Y una institución que es la base, digamos, es la matriz de donde salió esta escuela, después ha sido muy desarrollada, que es la RAND Corporation. Entonces, en la RAND Corporation, su labor es, hoy día, después de unos 40 años de trabajo, es un conjunto de métodos que implican uso y desarrollo de estadísticas, econometría, modelos exploratorios y simulaciones. Esas son los elementos esenciales con los cuales se buscan resultados
potenciales en lo que se va a hacer como políticas públicas, esencialmente en temas de transporte, salud, seguridad, campañas militares. La RAND está siempre de alguna manera conectada con el Departamento de Defensa en Estados Unidos y el trabajo de Forecasting utiliza mucho la teoría de juegos, el mapeo que se llama road mapping y algo que se llama Delphi, que es un sistema de encuestas por olas, de alguna manera, ahorita vamos a ver con más detalle, pero de alguna manera es una especie de tomar la opinión de actores, de expertos específicos sobre temas. Un segundo modelo en la digamos, tradición anglo, tiene que ver con el sector privado. Y el sector privado trabaja mucho en prospectiva. Las transnacionales trabajan mucho en prospectiva en términos, obviamente, de sus intereses específicos, las petroleras en petróleo, etcétera, etcétera. Hay así paralelo a la RAND, que es más un trabajo con el sector público, es la Shell, que es la empresa petrolera internacional, que tiene en este momento tal vez uno de los trabajos prospectivos más importantes desde la perspectiva privada. Y eso les ha llevado a trabajar esencialmente modelos sobre el consumo y, en definitiva, el mundo de la energía en los próximos 100 años. Entonces ahí hay unas proyecciones muy importantes que después tienen efectos sobre decisiones políticas fundamentales de los gobiernos, en cómo van a ser las políticas energéticas en términos del mundo desarrollado y de las demandas y de los consumos que esto va a formular. Estos dos ejemplos, hay muchos más, estos dos ejemplos de alguna manera son los centrales, digamos, en esta escuela del foresight, es decir, de la previsión, al punto de que, lo digo así para que ustedes se enteren, es la constitución en Australia, ahora sí ya de toda una red internacional del foresight. Hay un instituto especializado que funciona en Australia y que tiene conexiones con una red mundial de gente, institutos y empresas que se dedican a este trabajo. La otra vertiente de la prospectiva, y que es la que de alguna manera nos inspira más a nosotros acá en Flaxo, es la francesa, y la europea en general, pero la francesa en particular. Y la francesa porque esa vertiente, a diferencia de la norteamericana, no tanto sale de las necesidades de la posguerra, sino sale de la posguerra, pero no sale tanto con las necesidades militares, sino más bien con una especie de necesidad de reconstrucción de Europa después de la guerra, y por lo tanto está muy ligada al proceso de desarrollo, al proceso institucional, al proceso de manejo de políticas públicas para la reconstrucción, digamos, de las naciones devastadas por la guerra. Ahí, en esta escuela francesa, por lo tanto, el enfoque de la prospectiva incluye visiones políticas, cosa que difícilmente se encuentra en la otra versión, planificación estratégica, porque hay necesidad de tomar decisiones para poder desarrollar territorios, es esencialmente pluridisciplinaria y tiene un enfoque esencialmente constituido de variables por un lado y de rupturas que sean explicables para explicar el cambio al futuro. La institución, así como la RAND para la parte americana, la institución fundamental es Futurible, que es una institución francesa ya muy conocida y que tiene una larga trayectoria. Ahí hay dos grandes, digamos, autores, que son el uno Hugues de Jouvenel y el otro Michel Godet, que han sido los que han creado, digamos, esta escuela francesa y la han desarrollado, y que de alguna manera plantean tres cosas fundamentales.
que la perspectiva tiene que tener un enfoque pluridisciplinario, por lo tanto es un enfoque sistémico que estudia el conjunto de factores y las interrelaciones entre los factores que pueden provocar cambios en el futuro. El segundo, el hecho de que todo sistema coexisten variables de gran inercia y variables de cortas de cambio, es decir, que hay tendencias que son estructurales, que son, las vamos a ver dentro de un ratito, y otras que son dentro de la coyuntura. Finalmente, que el enfoque de prospectiva definitivamente tiene que integrar las rupturas y los fenómenos de discontinuidad, que es lo que va a hacer en una ruptura por una crisis política, económica, cultural, etcétera, etcétera. En algún tipo de crisis, ¿cuáles son los fenómenos que pueden ser efectivamente de ruptura y por lo tanto provocar cambios estructurales, o aquellos que provocan discontinuidades en las instituciones? En el caso de Michel Godet, no quiero aburrirlos mucho con la metodología, pero hay que mencionarlo. En el caso de Godet ha desarrollado 3 sistemas de análisis para poder hacer funcionar los modelos. Estos se llaman Micmac, Mactor y Morphol. En realidad son 3 juegos de matrices con los cuales se manejan las variables. Vamos a ver, esto de las variables es un elemento muy fundamental. En todo caso, por decirles, el primero, el Micmac, es una lógica que califica con criterios pluridisciplinarios la influencia o no influencia, o influencia diferenciada de las variables que se pueden identificar en un proceso. El segundo, el Mactor, es un sistema que permite evaluar la influencia diferenciada de los actores, porque las variables estructurales son parte de la realidad, pero los actores de alguna manera tienen reacciones diferenciadas frente a estas variables, sean estas económicas, políticas, etc. Entonces es un modelo para poder manejar, de alguna manera, evaluar la diferencia de importancia que pueden tener los actores. Y finalmente el Morphol es un análisis que permite construir escenarios, y sobre la construcción de escenarios combinar las variables, las estructurales, con las de los actores, y se hace un análisis morfológico. Este Morphol, ha sido desarrollado mucho en los países nórdicos. Inclusive hoy día hay en Suecia ya una sociedad sueca morfológica, y hay institutos en Europa, sobre todo ligados a la Unión Europea, que están trabajando mucho este tipo de cosas. Entonces, eso es una visión muy rápida de los métodos. Este es más o menos las etapas del modelo de análisis de prospectiva, ¿no? Entonces, ustedes verán, se comienza por lo que se llaman documentos previos. Se comienza por hacer un estado del arte que tiene que ver con lo que yo llamaría una retrospectiva. Cuáles son, en el caso del Ecuador ya vamos a ver cómo se hace una retrospectiva para poder identificar cuáles son las variables estructurales que son permanentes o que son de larga duración. Luego se estudia un patrón de especialización. Esto quiere decir, en definitiva, cuáles son los ejes fundamentales que se están cumpliendo en este tipo de análisis. Y luego se busca la centralidad, es decir, por ejemplo, en el caso del Ecuador, para ser sencillo, este es un país que desde hace muchos años es agrario exportador, exporta alimentos en definitiva. Entonces, esa es una variable estructural, una tendencia pesada, y es central en el análisis saber que esa característica existe. Luego se identifican a través de un sistema de Delphi cuáles son los actores de cambio, qué es lo que puede cambiar o no puede cambiar, y por qué puede cambiar. Eso se hace con variables. De ahí se sacan, a través de la consulta a expertos y a través de la consulta a actores, son los 2 elementos esenciales del análisis, variables estratégicas, cuáles pueden ser las variables fundamentales que tiene el sistema Ecuador o el sistema específico de un territorio, etc.
Y de ahí se hace talleres y discusiones con los actores, de tal manera que hay un juego de actores que permiten la construcción de escenarios. Los escenarios, ya vamos a ver también, son o tienen que ser contrastados, es decir, que no se trata solo de decir un escenario blanco y negro, se trata que sean contrastados, ¿no? No es que se cambia un elemento y con eso el escenario cambia, tienen que ser escenarios contrastados, y esos escenarios contrastados se vuelve a través de la Delphi a consultar con expertos y actores, de tal manera de terminar al final con algunos escenarios que hayan sido probados frente a aquellos que van a actuar en estos escenarios. Entonces, en el caso de nuestra investigación, se ha procedido en primero, estos son los elementos con los cuales se procede, una elaboración de un estado del arte sobre la prospectiva a nivel internacional, que es un poco lo que les acabo de resumir. Yo tengo un texto que para quien les interese de unas 40 páginas que resumen más o menos este tipo de cosas. Lo segundo es una síntesis de las principales propuestas de planificación estratégica que han existido en el Ecuador. El Ecuador desde hace, yo diría, los años 60, tiene varios ejercicios de prospectiva estratégica a través de la planificación. Y entonces cuando uno estudia eso y ve, hay como 16 documentos de este tipo, que han sido decisiones gubernamentales serias, decisiones gubernamentales, el hecho es de que se ve que hay una percepción y una comprensión de la economía, de la política, que se vuelve recurrente, ¿no? Entonces eso se lo puede entender, ¿no? Se lo puede identificar. Luego se hace un diagnóstico nacional y se hace un análisis retrospectivo, desde 1960 hicimos, ¿no? Que sirve como línea de base. Perdón, ¿qué pasó? Eso no es mi culpa. Ya. Bien, perdón. Entonces, se hace un análisis retrospectivo. Ese análisis retrospectivo esencialmente es clásico, es decir, es de economía, política, cultura, etcétera. Son elementos muy, muy gruesos que además están en los planes en los planes estratégicos, pero el hecho es de que de ahí se pueden sacar series de estadísticas, como vimos hace un rato, la variedad de las estadísticas, se sacan series de estadísticas que claramente demuestran el crecimiento del PIB, en economía, etcétera, etcétera. Pero se ven también cuáles son las rupturas, ¿no? Sobre todo en gobernabilidad. Por ejemplo, este es un país maravilloso como para estudiar gobernabilidad, entonces hay así rupturas que hay que verlas y hay que entenderlas y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sobre la base de lo cual se realiza un trabajo de taller de prospectiva con asistencia, tuvimos asistencia de Futurible, que es el instituto francés, y ahí sí se participó para poder trabajar un ajuste de la metodología al caso ecuatoriano, con académicos y varias gentes que nos dieron la mano. Entonces, sobre esa base se obtiene una identificación de tendencias estructurales de cambio social que van a probablemente a proyectarse al futuro. Eso se llaman, otra vez, se llaman o se denominan tendencias pesadas. ¿Tú crees que es necesario que le conteste? Sí, porque no hay que ser maleducado, ¿no? Entonces, bueno, se obtienen unas tendencias pesadas. Esas tendencias pesadas permiten entonces montar lo que se llama una Delphi. En este caso se va a hacer una mini Delphi. Por favor, se hace una mini Delphi con 2 olas. Es decir, se escogen, se identifican un número de tendencias pesadas, ya vamos a ver cuáles, y de ahí se aplica una Delphi que es un sistema, es una encuesta, pero no es una encuesta abierta, es una encuesta cerrada a un número muy, muy reducido de expertos en cada tema, y se hace en 2 olas. O sea, por una parte se pregunta cuáles serían las variables esenciales que estos expertos ven en su tema. Una vez que se tiene ese conjunto de
de variables. En este momento estamos consultando más o menos a 35 expertos. Esos expertos van a identificar cada uno 5 variables, entonces termina uno con un juego de unas 150 variables, ¿no? O sea, se vuelve un universo complicado. Y luego, en este caso, vamos a hacer un estudio en profundidad, a diferencia de esta encuesta, sobre 2 temas: el cambio tecnológico, tanto global como en el caso ecuatoriano, y el entorno internacional, siendo el Ecuador un país muy dependiente del cambio o no cambio en el entorno internacional. Le hace precio del petróleo, capacidad de negociación con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el efecto que eso va a tener? A ver si esta vez sí. Ahí está. Entonces, estos son, al momento, las 6 dimensiones o tendencias pesadas con las que se está trabajando. La primera es el patrón de reproducción o modelo de acumulación del capitalismo ecuatoriano. Esto es para no entrar a una discusión epistemológica, pero creo que, en otras palabras, la matriz productiva traducida, o la proposición de matriz productiva traducida a un tema, ¿no? El segundo es estado de acumulación y reproducción social. Ese es todo lo que ha sido el estado de sociedad hasta aquí. Población y condiciones de vida. El modelo de desarrollo territorial, que en el caso ecuatoriano juega un papel muy, muy importante. El régimen político y gobernabilidad, y los elementos o dimensiones inmateriales del desarrollo, que tiene todo que ver con el asunto cultural, con el asunto pluricultural, con ese tipo de cosas. Entonces, sobre estas variables se consulta a los expertos y se tiene en cada una de estas variables, en cada una de estas tendencias se identifican variables. Entonces, sobre esa base se tiene un juego de variables muy, muy abierto, y ese juego de variables, después de sometido a, simplemente les voy a enseñar el gráfico, se somete a una valorización de conjunto a través de este sistema que se llama el ábaco de Régnier. Régnier es también un prospectivólogo francés bastante conocido. Entonces, aquí se hace un juego de pesos y se evalúan los pesos. Esto es con los expertos, y con la base de eso se termina teniendo un número manejable de variables. ¿Qué quiere decir eso? El número manejable de variables es, porque cuando, como les dije, si con los expertos sale más o menos unas 150, 180 variables básicas, y se debe reducir a alrededor de 20, 30 variables fundamentales. Entonces, es un ir y venir de consulta, para eso es la Delphi, ir y venir y consulta de cómo es que se puede llegar a evaluar las variables. Una vez que se tiene las variables que salen de los expertos, se hace una confrontación con los actores. Entonces, el mapeo de actores es otro tema bastante complejo, pero que permite ahora ver a aquellos que van a tomar las decisiones, que van a participar, que van a ser miembros del futuro, digamos, de las decisiones de futuro, sobre la base de estos ábacos, y entonces se llega a la final a encontrar un número razonable de escenarios, entre 10 y 15 escenarios posibles. Y esa otra vez se vuelve, una vez que tiene los escenarios, se vuelve nuevamente de vuelta, esencialmente con los actores. Y esa es la diferencia que hay con la escuela anglosajona. Una vez que se llegó a los 15 escenarios, por ejemplo, en el caso de la RAND o de otras internacionales de la prospectiva, se hacen modelos matemáticos para trabajar escenarios a futuro. En el caso que estamos adoptando, que es la escuela francesa, es más en un diálogo repetido de varias olas con los actores esenciales. Ahora, ¿quiénes son los actores? Los actores son, pues, políticos, actores económicos, actores culturales, actores sindicales, etcétera, etcétera. O sea, el mapeo de actores es muy amplio. Segundo, tiene que ser plurigénero, tiene que ser pluridisciplinario, tiene que ser además cubrir de alguna manera la parte territorial, es decir, de los diferentes orígenes territoriales en el caso ecuatoriano, en cualquier caso. Y entonces, sobre esa base se va reduciendo el nivel de escenarios, y al final
digamos, la propuesta que se hace son de 3 escenarios esenciales, que son 2 escenarios extremos y un escenario apuesta. Se llama así, es decir, el escenario más viable después de haber procedido a toda esta negociación. Finalmente, para que ustedes vean más o menos los pasos que se dan después de una vez que se ha obtenido las tendencias pesadas, se hace a partir de la mini Delphi, se consultan las entrevistas estructuradas con actores, se hace una mezcla de trabajo con los actores, se hace focus groups por un lado y se hace entrevistas específicas con actores muy especiales, ¿no? Con actores que efectivamente tienen un liderazgo muy importante. Luego se hace la elaboración de los escenarios contrastados, se vuelve nuevamente con los actores. Una vez que se tiene toda esa masa de información y de opiniones, se hace el análisis morfológico, que consiste en conjugar lo de expertos con lo de actores, y se hace finalmente una validación de escenarios. En este caso vamos a hacer una validación internacional con expertos que vienen de afuera, y probablemente después se hace una proposición de think tank. En términos de lo que se está haciendo en América Latina en este momento sobre esto, hay 3 grandes redes de prospectiva con las que estamos en comunicación. Una que se está creando en Flaxo mismo, sobre la base de una iniciativa de Flaxo Uruguay. Hay otra que la maneja la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tiene ya unos 8 o 9 años de existencia. Y finalmente hay otra que la maneja Naciones Unidas, en particular el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene ya ha tenido ya un PAPEP, que se llama, es un programa que dirigía Calderón, que es un viejo amigo de esta casa, Fernando Calderón, y que hoy día está especializado en hacer prospectiva en el área andina. Y entonces estamos también trabajando con ellos. Es decir que este trabajo va a ser sometido también a una discusión con ellos para ver hasta dónde las metodologías aplicadas, etc. Este es un proyecto piloto. Y tiene esa característica de proyecto piloto porque no se ha hecho en el Ecuador este tipo de ejercicio. El ejercicio tradicional aquí ha sido la planificación, y la planificación estatal. La diferencia que está entre una planificación estatal y un ejercicio de perspectiva académica es fundamental. El planificador, yo he sido planificador y varios de los que están aquí, en todo caso lo veo a mi amigo Simón, hemos trabajado en organismos de planificación. La planificación estatal tiene una problemática, que tiene que establecer metas para un gobierno específico. Es decir que alguien me decía del gobierno actual, me decía, ¿y para qué hacer esto si ya está la planificación? Le digo, pero el problema que tienen los funcionarios del sistema de planificación de SEMPLADES es que no pueden decir que va a haber un fracaso. Solo pueden decir que va a haber un éxito, y esa es una limitación que me parece a mí indispensable tenerla en cuenta. En los escenarios que se están trabajando va a haber elementos positivos, negativos, entre otras cosas. Por ejemplo, poner a discusión seria, tanto por expertos como por actores, de si el cambio de matriz productiva en el Ecuador tiene sentido, no tiene sentido, tiene viabilidad, tiene posibilidades de éxito, no la tiene, cuáles son los problemas esenciales que va a enfrentar, no hasta 2017, sino hasta 2030. Estamos hablando en esas condiciones de poder tener una visión de futuro que sea viable. Ese es un elemento que me parece a mí fundamental tener en cuenta. Lo segundo es de poder ir creando una cierta capacidad de trabajo en el tema de prospectiva. Ese es algo que es interesante y que puede de alguna manera dar lugar a que se haga un programa de capacitación permanente en Flaxo, o que se haga un programa de capacitación en alguna otra institución académica, en todo caso que vaya constituyéndose en un elemento de trabajo y de investigación. Muchas gracias.